Gracias, Dr. Moller, por la invitación. Gracias a todos ustedes por venir. Es un honor estar con ustedes. No puedo pensar en otra audiencia en quien quiera yo hablar como a quienes están en el camino hacia el ministerio como ustedes. Oremos. Señor, seguimos ahora para adorarte con tu palabra. Oro que mientras escucho y mientras hablo, seas tú, Señor, atesorado, seas amado, seas honrado, y con ese fin seas tú mejor visto y entendido. Úrgeme para esta labor, que sea yo fiel a tu palabra, que haya iluminamiento en el corazón para ver tu grandeza, tu gloria, tus propósitos para estos estudiantes, profesores y visitantes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que si tiene su Biblia, le invito a que busque Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a leer los versículos 28 hasta el 34. El título de mi tema es No desperdicie su vida en el seminario, no desperdicie sus años en el seminario. El versículo 28 lee así: Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: ¿somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces ese sermón es una reflexión extendida del versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la razón por la cual leí los versículos que iban antes de este versículo es porque el significado de la palabra verdad es aclarado en los versículos anteriores, y el significado de la palabra libre es aclarado en versículos subsecuentes, y tampoco quiero que el significado sea diferente que el de esos versículos. Déjeme entonces mostrarles lo que veo y conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? Previamente el versículo dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. Entonces la primera inferencia que saco de aquí es que la verdad que él dice es la verdad de su palabra. Y si se cuestiona más específicamente en el contenido de esta palabra, me devuelvo un poco y veo que Jesús está diciendo en el versículo 28: por eso Jesús les dijo, esto es lo que él dice: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo esas cosas como el Padre me enseñó. Entonces es una palabra enfocada de Jesús, el Hijo del Hombre enviado al mundo del Padre, siendo obediente al Padre y lo que él dijera. Esa es una palabra expandida pero enfocada. De acuerdo a esto, ese es mi entendimiento cuando dice: ustedes conocerán la verdad. Ustedes conocerán la verdad de la palabra de Jesús concerniente a sí mismo, tal como el Hijo del Hombre, siendo levantado en una cruz, en obediencia al Padre, haciendo todo lo que el Padre dice. Y esto es, ustedes lo sabrán. Y eso les hará libre. ¿De qué? Ellos decían:
pero no somos esclavos. Y Jesús clarifica lo que él se refería en el versículo 34. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Yo te liberaré. Al saber esta verdad, serás libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora entonces tenemos un sentido claro en lo que conocerán la verdad y la verdad los hará libres del pecado. Conocerán la verdad de mi palabra, conocerán el contenido de mi palabra acerca de mí, mi Padre, mi obra en venir y ser levantado hacia el cielo. Conocerán estas cosas y este conocer, estas verdades conocidas, los liberará del poder del pecado en sus vidas. Ahora, ¿qué es el pecado? Juan usa el término pecado 21 veces y nunca lo define. Debe asumir que es una idea clara para sus lectores y debe serlo. Pero permítame trabajar el concepto con usted. ¿Cómo definiría usted el pecado? ¿De qué atadura es usted librado al saber esta verdad? El pecado no es el movimiento de sus músculos cuando se dirige a cometer un acto de fornicación. El pecado no es el movimiento del músculo de la lengua cuando se dirige a mentir. El pecado no es el movimiento de su mano, de los músculos de su mano, la reacción química, los impulsos eléctricos al robar algo. El pecado no es físico. La esencia del pecado está en el corazón. Y yo diría, el pecado es en su esencia el preferir cualquier cosa sobre Dios. Y yo deduzco esto en gran medida de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y dejando las cosas bien claras de lo que acaba de decir, y no alcanzan o les falta la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado es un desplazamiento interno de la gloria de Dios en nuestra valoración, en nuestro atesoramiento, en nuestras aficiones, en todo sobre Dios. El pecado no es un movimiento del cuerpo, pero del corazón al preferir cualquier cosa sobre Dios. Todo pecado externamente es una expresión de lo que internamente sucede en preferir cualquier cosa sobre Dios. Esto es el pecado. Entonces la esencia del pecado es el desplazamiento de la gloria de Dios en su corazón en relación a otra preferencia. Ahora, déjeme reemplazar la palabra preferencia con otras palabras y vea si esto es correcto. Podría decir además que yo prefiero esto sobre lo otro, puedo decir yo quiero esto sobre lo otro, o también yo deseo esto más que lo otro, o yo valoro esto sobre lo otro, o yo me deleito en esto sobre lo otro, o yo atesoro esto más sobre otro. Y yo diría entonces que el pecado es un desplazamiento, o para utilizar las palabras de Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios, intercambiaron la gloria de Dios por algo que usted quiere más o desea más o valora más o se deleita usted más. Esto es lo que el pecado es. Ahora, volviendo a Juan
8:32, y conocerán la verdad de mi palabra, me conocerán a mí y mi Padre y mi obra a través de mi palabra, y lo conocerán, y el conocer de esto los hará libres de la esclavitud de preferir otras cosas sobre mí. Le liberará de la esclavitud de querer algo más sobre quererme a mí. Le liberará de la esclavitud de atesorar cualquier cosa de lo que me atesora a mí. Esto es lo que esta verdad hará por usted. Es algo demasiado profundo en relación con el trabajo que hace la palabra en el corazón. En el corazón. Conocerá esta verdad, la palabra, el Hijo del Hombre, la cruz, el Padre, y esta palabra conocida traerá como resultado en su corazón una preferencia por Dios sobre todo. Traerá una pasión por Dios sobre todo. Traerá un deleite y un gozo por Dios sobre todo. Traerá un atesoramiento por Dios sobre todo. Y entonces será usted libre de hacer lo que usted quiera y no arrepentirse en miles de años. Porque lo querrá a Él. Y este es el poder de esta verdad conocida. Conocerá esto y se convertirá en uno de los más libres, porque será liberado de la esclavitud de amar cualquier cosa más que a Él, querer cualquier cosa más que a Él, atesorar cualquier cosa más que a Él, y será entonces de los más libres porque hará lo que usted ama, quiere, desea, atesora, y no arrepentirse en miles de años. Esto sí que es libertad. Esto es libertad. O para exponer las implicaciones aún más, conocer la verdad de Dios, entonces, está al servicio de preferir el Dios de la verdad. Conocer está al servicio de preferir. Conocer es un siervo de lo que es atesorar, desear, deleitarse. Usted se gozará entonces en conocer y ser libre de todas esas satisfacciones que esclavizan y servir a una satisfacción superior. En Dios, usted será libre de preferir otras cosas sobre Dios. Entonces, el conocer, el pensar, el razonar acerca de Dios es el siervo de sus corazones, de las pasiones, de los deseos, de los tesoros de su corazón, de todo. Para llevar esto más lejos, el órgano de conocimiento es dado por Dios para servir el órgano de preferir, querer, deleitarse o atesorar. El pensar es un siervo para lo que es un sentir. La reflexión acerca de Dios existe para despertar afecto hacia Dios. El construir doctrinas de Dios. Y espero que lo que están ustedes haciendo aquí en el seminario, tomando todas las piezas significantes de la revelación divina de la Biblia y conociéndolas unas con las otras en proporciones bíblicas y en portarretratos bíblicos de Dios, de Cristo, del pecado, del hombre, la salvación y el futuro, conociéndolo todo en un panorama glorioso, todo por el motivo del deleitamiento en Dios. Es por eso que lo haces. Dios le dio doctrina para deleitarse. Dios le dio una mente para que ella sea un siervo fiel de su corazón. En otras palabras, pensar en Dios, razonar acerca de Dios, conocer a Dios, que son los ganchos de la vida del seminario. Eso espero. No estamos jugando juegos aquí.
pensando acerca de Dios, razonando acerca de Dios, conociendo acerca de Dios, son los medios necesarios y de deleitarse en Dios y disfrutar a Dios, preferir a Dios, atesorar a Dios, es el fin último. Del alma humana. Esta es la declaración, no una frase retórica. Razonar, pensar, conocer a Dios son los medios necesarios y disfrutar, satisfecho, deleitarse, atesorarle a Dios es el fin último del alma humana. No exagero. Entonces, esto me trae ahora a la respuesta a la pregunta que Almora me hizo. ¿Les dirías cómo no desperdiciar su seminario? Y aquí está mi punto principal. Usted no desperdiciará su seminario, sus años aquí, su esfuerzo y su tiempo aquí. Usted no desperdiciará sus años en el seminario si usted solidifica el hábito continuo de vida, de pensar acerca de la verdad de Dios como medio de deleitarse en el Dios de la verdad. Déjeme decirlo una vez más. Usted no desperdiciará esta experiencia si usted solidifica, estoy usando la palabra solidificar porque asumo la mayoría de ustedes ya ha empezado esto desde antes que llegaron aquí, en el momento de su conversión. Usted no desperdiciará estos años si se vuelve más sólido, más profundo en este hábito de alma, de verdad, de vida. Que solidifica el hábito continuo de pensar acerca de la verdad de Dios como medio de disfrutar el Dios de la verdad. Usted no desperdiciará su seminario si forma el hábito continuo de hacer justamente eso. O lo podemos decir así: usted no desperdiciará su seminario si usted solidifica el hábito continuo de razonar bien acerca de Dios como medio de deleitarse en Él. O no desperdiciará sus años en el seminario si usted solidifica el hábito continuo de conocer a Dios mejor de lo que conoce cualquier cosa, como medio de preferir a Dios más de lo que prefiere cualquier cosa. Ese sería entonces el fin de mi mensaje, si usted quiere el punto principal. Usted conocerá la verdad y la verdad lo hará libre de preferir cualquier cosa sobre Dios. Y digo que estos años le son dados a usted para el propósito de formar el hábito de pensar en Dios como medio de disfrutar el Dios de la verdad. Un hábito continuo de toda la vida es algo que usted hace intuitivamente por el resto de su vida. Y los hábitos son formados por la práctica y la repetición, que al principio se caracterizan por ser difíciles y dolorosos y esfuerzos. Si no tiene ese hábito, le tocará enfocar un esfuerzo y repetición para lograr formarlo. Esto es lo que el seminario hace y debe ser un tiempo para formar hábitos del alma. No solo está usted obteniendo habilidades o conciencia aquí. Usted está, eso espero, eso oro, por eso estoy aquí, que usted forme hábitos del alma.
El propósito de ese sermón es que usted fortalezca su corazón a ir tras esta práctica, esta repetición, y así solidificar esta práctica, siempre teniendo en cuenta que la reflexión está al servicio de la pasión. En cada clase, en cada conversación, en cada ensayo que usted escribe, dirá usted: no estaré contento hasta que esto no sirve para incrementar mi pasión por Dios. Ahora, ¿cómo podré animarles para que formen este hábito? ¿Cómo podré fortalecer su convicción para practicar esto y así formar el hábito continuo? Así que cuando ya tenga 68 años y no 28, usted todavía lo considere como el mayor reto y pasión de su vida. Lo voy a hacer respondiendo 4 preguntas, si Dios quiere, y así concluir con 5 aplicaciones. Pregunta número 1. Piper, ¿a qué se refiere con las pasiones o el afecto? Usted ha utilizado muchas palabras. Parece que usted las lanza hacia nosotros como si significaran lo mismo. Gozo en Dios, deleite en Dios, deseando a Dios, valorando a Dios, satisfacción en Dios, atesorar a Dios, encendiendo la pasión por Dios. ¿A qué se refiere con esto del afecto por Dios? Ahora, yo me hago esta pregunta delante de ustedes para que pueda hacer una negación y una afirmación acerca de esto. La negación es que no me refiero a nada que sea físico, tal como manos que tiemblan, rodillas que se doblan, pestañas que se sacuden, manos que sudan, mariposas en el estómago. Todas esas cosas que acompañan en la vida y señalan pasiones espirituales genuinas, a veces. Pero no me refiero a nada de esto. Esas sensaciones no tienen posición moral. Los incrédulos sienten todo esto. Yo me refiero a esa pasión espiritual, emociones espirituales, y cuando hablo de espiritual, yo me refiero a la afirmación que es del Espíritu Santo, sostenida del Espíritu Santo, formada por el Espíritu Santo, y por ese ende es supernatural. Me refiero a cosas que los incrédulos no experimentan. Entonces, el lenguaje que utilizo, satisfacernos en Él, valorarlo a Él, atesorarlo, gozarlo, suena como si fueran lenguaje común. Pero cuando usted apenas se da cuenta que el objetivo es Dios sobre todo, nadie puede experimentar eso excepto aquellos que nacen de Dios. Eso es sobrenatural. Entonces la respuesta a mi primera pregunta es: estoy hablando acerca de algo enorme cuando utilizo esas palabras. Y lo que hace que salgan de lo natural a lo sobrenatural es donde reposan, es decir, en Dios. Todos quieren ser felices. Solo los cristianos son felices en Dios. Solo los cristianos prefieren a Dios sobre todo. Solo los que son cristianos valoran a Dios sobre todo. Solo los cristianos se deleitan en Dios sobre otros placeres. Esto es sobrenatural. Entonces, ¿a qué me refiero con esas palabras? Yo me refiero a pasiones espirituales traídas por el Espíritu Santo, que no son físicas. Y quizá usted tenga problemas en comprender esto, porque en este cuerpo, al experimentar las pasiones espirituales, siempre son conectadas con nuestra realidad física. Nunca se separan mientras vivamos. Entonces, mientras viva, siempre tendremos percepciones de dimensiones mentales y corporales.
pero no cuando usted esté muerto. Y la Biblia afirma que usted seguirá teniendo ese tipo de emociones cuando usted muera. Filipenses 1:23, porque teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué significa eso? Partir, dejar mi cuerpo, dejar este mundo. Así que Pablo quiere más la resurrección que lo que está aquí. Y yo estoy con él. Él dice, quiero ser levantado de los muertos con un cuerpo nuevo. Pero en medio de esto, él tiene una segunda expresión y dice, mucho mejor. Así no le gusta estar sin el cuerpo, es mucho mejor. Dice, así que cuando su cuerpo quiere estar con Dios porque es mejor, cuando su cuerpo esté pudriéndose en la tumba, él estará teniendo mejores emociones, mejores pasiones. Su deleite en Dios será mayor. Su atesoramiento de Dios será mejor. Sus deleites en gloriarse en la palabra serán mejor. Y por eso afirmo, sin ninguna duda, que esas pasiones no son físicas. En su esencia, aquí está la segunda razón por la cual que no son físicas. Dios las tiene. Oseas 11:8. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Él no tiene ningún cuerpo. Y más que eso, se enciende. Se conmueve mi corazón dentro de mí y se enciende toda mi compasión. Dios tiene estos afectos y sentimientos y Él no tiene cuerpo. Jeremías 4:8. La ardiente ira del Señor. Jamás he experimentado ira sin haberla sentido en el cuerpo. Siento la ira en mi cuerpo. La siento. Pero cuando Dios siente ira, la siente sin cuerpo. Y tendré ira en el cielo. Odiaré más el pecado de lo que lo odio ahora. Y tendré ira a quienes lo cometen, con una ira más pura, pero sin cuerpo para sentirlo. Sofonías 3:17. El Señor se regocijará por ti con cantos de júbilo. Canta sobre nosotros, pero no tiene cuerdas vocales. Entonces la respuesta a la pregunta número 1, ¿a qué me refiero con las pasiones o afectos? Yo me refiero a pasiones espirituales que son esencialmente no físicas y capaces de ser sentidas por almas en el cielo antes del cuerpo de resurrección y sentidas también por Dios. Pregunta número 2. ¿Por qué dice? Me hago a mí mismo preguntas. Y por cierto, le estoy exponiendo y modelando cómo hago mis predicas. Pensar acerca de la verdad de Dios para poder disfrutar el Dios de la verdad. Es lo que voy a hacer en los siguientes 20 minutos. Es la forma en que yo funciono. Esto es como yo hago las prédicas. Y es formularme a mí mismo preguntas acerca del texto. Eso es todo. Es tratar de responder esas preguntas. No podría predicar si no tuviera respuestas. Así que este es el diálogo en mi mente que yo llamo pensar. Entonces, Piper, ¿por qué dice que el hábito continuo de vida de ir tras el afecto por Dios a través de pensar acerca de Dios es el camino para no desperdiciar el seminario? ¿Por qué se enfoca usted tanto en eso? Porque si hay tantos caminos para no desperdiciar al seminario, ¿por qué una constelación de pensamientos e ideas y textos? La respuesta a esta pregunta entonces viene en 3 pasos. Sí que se vuelve complicado y usted dirá, pero si él apenas está en la primera pregunta, y luego el número 2 y 3 pasos para responderla, ¿cómo se quedará en mi mente? Le ruego que forme el hábito diario de pensar para el servicio de la pasión por Dios. Así que voy a tomar 5 minutos en esta sección y es complicado.
De hecho, es simple. Así que si usted tiene un cerebro que no le gusta poner premisas en sus lugares y deducir conclusiones de ellas, entonces tendrá dificultades. Así que hay 3 pasos simples. Número 1, creo que una vida es desperdiciada cuando no logra ser el propósito de su propia existencia. Creo que una vida o una experiencia en el seminario es desperdiciada cuando no llega a ser la razón principal de su existencia. Pongámoslo así, simple, creo yo. Así que yo parezco saber porque usted existe. Todos ustedes, sin ninguna duda. Yo sé por qué es hombre o mujer, por qué es alto o pequeño, sé por qué es inteligente o promedio. Yo sé la razón de todo esto. La razón está en Colosenses 1:18b, me lo dice. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Punto. Usted fue hecho, usted existe para Cristo. ¿Qué significa esto? Él no lo necesita usted. Él no se mejora por usted. Él no tiene defectos o deficiencias que usted le contribuya. Entonces, ¿qué significa para Él? Significa para que Él sea visto, para su gloria, para que su ser sea magnificado por lo que Él es en su vida telescópica. Usted sabe para qué sirven los telescopios, ¿no? Ese punto ahí es una supernova, pero se ve como un punto. Y así es Dios para muchas personas. Es como una supernova que se ve como un punto. Y usted existe para poner un telescopio en la vida de las personas, su vida, su mente y todo lo que usted hace es puesto como telescopio para una congregación de ojos. Semana a semana, Dios lo pone como telescopio en el cuarto de consejería, en las calles mientras se evangeliza, en su vida, un telescopio con sus palabras para sus ojos, lo vean y hagan ¡pau! Y digan, eso no es un punto. Por eso usted existe. Todas las cosas fueron hechas a través de Él y para que Él sea visto. Pablo dice en Filipenses 1:19, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Yo existo para que Cristo sea exaltado y usted también, le pido a Dios. Por eso usted está aquí, en este planeta, en el seminario, formando hábitos que magnifiquen el valor de Cristo en el mundo. Por eso usted está aquí. Es su misión de vida. Esto está claro. Así que ese es el primer paso que yo estoy pensando en mi respuesta. Recuerden que hay 3 pasos. Primer paso fue lo que acabé de decir en el último minuto, en relación con desperdiciar el seminario. Primero, yo asumo, basándome en Colosenses 1:16, que un seminario y una vida es desperdiciada si no forma hábitos de lograr alcanzar su razón de ser. Paso 2, en mi respuesta. Deleitarse en Cristo sobre todas las cosas es esencial para magnificar a Cristo sobre todas las cosas. Yo he dado toda mi vida para defender esto, entender esto y aplicarlo en mi vida y en mi ministerio. Eso es justamente todo lo que yo pienso. Lo digo una vez más, paso 2. El primer paso entonces, existimos para magnificarlo. El segundo paso es, esencialmente, lo esencial para magnificarlo a Él más es deleitarse en Él más que todo.
Ahora, puedo escribir muchos libros, predicarles acerca de esto, pero quiero mostrarles una ilustración para exponer el punto y así garantizar que usted lo crea. Voy a llegar, si Dios quiere, como a las 4 de la tarde. A casa me refiero con Knoxville, Tennessee. He estado lejos de mi esposa Noela hace una semana. Y si ella está para recibirme en el aeropuerto, estará allí para recoger las maletas. Y yo le diré a ella cuando la vea: Noel, tengo una idea. Pasemos toda la noche juntos, solamente tú y yo, porque nada me haría más feliz que pasar toda la noche juntos. Ahora, ella no diría, y nunca lo ha dicho, y nunca lo dirán, y ninguna de ustedes mujeres dirían: ¿usted quién es? ¿Por qué es tan envidioso? No puedo creer que sales del avión y me miras y me dices qué es lo que te haría feliz a ti. Es todo lo que piensas. Todo tú. Lo que te haga a ti feliz. Qué egoísta. Es que no le puedo expresar qué tan profundo es esto. Le cambiará su vida si entiende lo que estoy tratando de describir. Le cambiará absolutamente todo. ¿Por qué Noel no me acusa de ser egoísta? Si acabo de decir que nada me haría más feliz a mí que estar con ella. Es muy simple. Cuando usted se deleita con alguien, le da honor. Usted obtiene el gozo y ella el honor. Es simple. Usted sabe esto, lo siente en sus huesos. Usted fue hecho así, porque así es con Dios. Cuando usted esté delante de Dios en el fin y le pregunte: ¿por qué viene usted aquí? No le vaya a responder: estaba escrito en el libro, o tenía que ser así por obediencia, o el infierno es muy caliente. Son malas respuestas. No le dan honor a Él. La respuesta que lo honra es: ¿dónde más quisiera estar, Señor, sino en tu presencia? ¿Dónde estás tú? A tu diestra hay placer eterno. Tú eres mi tesoro, el fin de mis caminos. Eres la fuente de mi vida, el río de mi deleite. Quiero estar contigo por siempre, porque solo tú me satisfaces. Esa es la respuesta que lo levantará y lo hará sonreír. Y se dará cuenta que le acabaste de adorar con hermosura. Para eso son los domingos, para eso son los devocionales, para eso son los libros de teología sistemática. Así que el paso número 2, en relación con la pregunta, las recomendaciones en relación a no desperdiciar el seminario, es que usted existe, Colosenses 1:16, existe para magnificar a Dios, a Cristo, para que Cristo sea visto grandemente en el telescopio de su vida. Para que esa supernova que Él es pueda ser vista. Cada día en su congregación pueda ser visto. En el paso 2, el argumento es que si quiere hacer esto, si quiere hacer ver bien a Dios, tiene que usted satisfacerse en Él más que en cualquier otra cosa, porque Dios se glorifica más en usted cuando usted se satisface más en Él. Lo sabe a través de los encuentros con su esposa en el aeropuerto, y le puedo mostrar en la Biblia, como en Filipenses 1:20, pero no voy a tomarme el tiempo para esto. Entonces fue el paso 2 en el argumento. Y el paso número 3 en el argumento es: usted incrementa su pasión, sentimientos y afecto por Dios, ese amor por Dios, al pensar correctamente acerca de Dios. Dios ha designado el pensar al servicio de sentir, el conocer para servir el preferir, el razonamiento al servicio de regocijarse. Así que vamos a ver esto más en un minuto, pero ahora voy a repetir el texto.
usted conocerá la verdad. Y esa verdad conocida lo liberará de la esclavitud de obtener más satisfacción en otras cosas más que Dios. Entonces la respuesta al paso 3 de mi pregunta es que Dios ha designado labores mentales, intelectuales y doctrinales de seminario como medios en los cuales le traemos más gloria a Dios. Respuesta final. 3 pasos, lo digo una vez más. Una vez más, no desperdiciará su vida en el seminario si forma el hábito de vida continuo de pensar en la verdad de Dios como medio de deleitarse en la verdad de Dios. Es por eso que elegí hablar acerca de esto. Pregunta número 3. Hay 4 de estas. ¿Por qué hacer de la constelación de gozo, una constelación de afectos y pasiones, tales como las que vengo diciendo, como el atesoramiento, deleitamiento satisfecho en Él? ¿Por qué este tipo de afecciones o afecto? Como el fin de lo indesperdiciable. ¿Por qué hacer de esto la meta en el cual debemos formar hábitos? En vez de, por ejemplo, fe u obediencia. Buena pregunta, absolutamente. Porque Pablo dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor. ¿Por qué usted resalta esto? Quizás ha gastado gran parte de su vida para hacerlo. ¿Por qué hace del gozo en Dios el fin supremo de nuestra experiencia en el seminario y no la fe en Dios? La obediencia a Dios. Déjeme reformular la pregunta, ya que es muy importante. Asumo que aquí, ya que conozco al Dr. Moller y cierta gente de la facultad, así mismo como la historia, asumo que ustedes valoran el catecismo de Westminster hasta que llegan a la sección del bautismo. Pero sé que valoran la primera pregunta. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Y él es de glorificar a Dios por siempre. Y ahora entonces debe tomar mi pregunta y formular otra pregunta. ¿Por qué no dice que el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y confiar en Él para siempre? ¿Por qué no? ¿Sería más central y explícito para la teología bíblica? ¿Por qué no dijo que el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y obedecerlo por siempre? ¿Por qué? Tengo 2 respuestas. Y yo no sé la historia de la confesión de Westminster para saber si esta hubiera sido la respuesta. Pero espero que sí, porque es la mía. No me gusta disentir con gente inteligente. Tengo 2 respuestas del por qué escogieron lo que escogieron y el por qué han hecho deleitarse en Dios y atesorar a Dios como el fin supremo, ese fin supremo del alma en vez de la fe u obediencia. Les voy a dar las respuestas para luego hablar de ellas mismas. La respuesta número 1 es que el gozo en Dios es la esencia de la fe y la esencia de toda obediencia. La respuesta número 2 es que el gozo es el fin en sí mismo emocional, no un medio de nada. No lo puedo utilizar como un medio para nada. Psicológicamente no funcionaría para ser un medio para algo y por ende tiene una posición única
como revelación final de lo que usted atesora. Le hablaré acerca de esas dos premisas en breve. ¿Qué es la fe? La razón por la cual escogieron el gozo en Dios y confiar en Él es porque el gozo es más esencial y supremo de lo que la fe es. Entonces, ¿por qué no va hacia lo más alto, lo más supremo? Lo mismo que la obediencia. Así que es la obediencia. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que cree, fe, en mí nunca tendrá sed. Entonces, paralelo a esas dos líneas, soy el pan de vida, el que viene a mí no es un ir físico, es un movimiento del alma para comer. Nunca tendrá hambre. Y paralelo a eso, y aquel quien cree, en el que cree en lugar de ir, aquel quien cree, él nunca tendrá sed. Entonces el creer es paralelo a ir y la sed con el hambre. Entonces, ¿cómo definiría la fe en luz de Juan 6:35? Aquí está mi esfuerzo. El creer en Cristo es un ir del alma, en un movimiento del alma, de comer, así como beber, para satisfacer las necesidades del alma. Eso es fe. La fe, en su esencia, es un beber, un recibimiento, un comer de Cristo hasta la satisfacción del alma. Eso es fe. Y por eso es más esencial y más grande al decir: usted existe para disfrutar, de que decir que para confiar en Cristo. O hay otro argumento. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Si va al final del capítulo 4, versículo 20, dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, creyendo en la promesa. ¿Qué es creer la promesa? ¿Qué es esto? ¿Cómo es la experiencia? Dirás, bueno, depende de lo que promete. Sí, es verdad. Y la esencia del Antiguo Testamento y del pacto de la promesa de Abraham, que ahora tenemos en Cristo, es: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Hay otras piezas de la promesa, pero la más importante es que yo voy a estar para ustedes, serán míos por siempre. Esa es la promesa. ¿Qué significa creer esto? Bueno, acaba de decir que nos diría: yo creo que usted lo hará. En algún sentido, la promesa es creer en su palabra, tener la certeza de que va a suceder. Pero ¿qué tal si usted simplemente dice: seguro que va a suceder, pero francamente cuando llegue no va a ser suficiente? No voy a estar satisfecho en tu promesa. ¿Es creer eso en la promesa? Quizás a medias. Yo podría estar confiado de que la promesa sea realidad. Dios la dijo, yo creo que es Dios, pero hasta el diablo puede decir lo mismo. Pero si usted se devuelve y dice: lo que Dios promete no es precioso, no me satisface, no la he creído. No la he creído. No ha creído esa promesa. Lo cual indica que la esencia de confiar en Él no es que vaya a cumplir su palabra, porque lo que está prometiendo es Él mismo. Si usted no lo desea a Él, pero aún no confía en el que Él hará, usted no lo cree. Esto es lo que la confesión de Westminster dijo. Su fin principal es glorificar a Dios y confiar en Él por siempre. No es lo más directo, no lo más profundo, lo más grandioso, lo más suficiente. Tiene que ir al corazón de por qué usted existe, el corazón del por qué Él existe, al corazón de que significa responder en fe a lo que Él promete. Y significa que cuando el prometedor es la prometido,
usted se satisface en el prometido, al igual que regocijarse en la fidelidad del prometedor. O puede ir a Juan 1:12, que dice: a todos los que lo recibieron, en aposición, quienes creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El creer es un recibimiento de Cristo. Cuando usted predica o yo predico, predicamos a Cristo, ofrecemos a Cristo. ¿Qué significa? Significa el recibirle todo lo que Él es como su tesoro. Usted no lo recibe como un tiquete en su bolsillo para evitar el infierno. Mientras usted disfruta los placeres del mundo más que a Él, esto no es el recibimiento de Cristo. Eso es recibir un regalo diminuto. Cristo, Él puede apartarse de su vida o apartarse de mi vida, simplemente no quiero ir al infierno. Entonces, eso no es creer. Mi primera respuesta entonces al por qué no dijeron que Westminster no dijo fe, es porque la fe es en esencia el deleitarse en Dios. Pero, ¿qué en cuanto a la obediencia? ¿Por qué no dijeron que el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y obedecerlo por siempre? Y mi respuesta es que la esencia de toda obediencia de exaltación espiritual es el deleite en Dios. Piénselo así. ¿Cuál es el resumen de todos los mandamientos que usted debe obedecer? Amar a su prójimo como usted mismo. Jesús lo dijo: ame a su prójimo como usted mismo. ¿Qué significa amar a su prójimo? Otro sermón, pero aquí están resumidas cuentas. Amar a su prójimo es la sobreabundancia de gozo en Dios que suple la necesidad de otros, especialmente las necesidades eternas. El amor es la sobreabundancia de gozo en Dios que suple las necesidades de otros. Es un paráfrasis de 2 Corintios 8:2. O para ser más preciso, el amor hacia el prójimo es el gozo en el corazón, ese sentir en el corazón que usted tiene al sentirse salvo, de ir al cielo y tener una relación con Dios, de expandir, incluso al costo de su propia vida, para que su prójimo también sea incluido en esa vida eterna. Esto es amor. Entonces, ellos no dijeron que el fin supremo del hombre es glorificarlo y obedecerlo, porque no es lo suficientemente cercano al centro, al fin supremo, al núcleo, porque al fin supremo, que es que usted se deleite en Él y que usted desee profundamente ese gozo para que sea lo suficientemente grande para incluir a otros. Entonces la respuesta dije que era un fin en sí mismo. El por qué el catecismo de Westminster no dijo confíe u obedezca en cambio de deleitarse. La respuesta en esencia es confiar, obedecer, ese así es deleitarse en Dios. La segunda respuesta es que el deleite en Dios es un fin en sí mismo, mas no un medio para algo, y por ende es una revelación única de lo que usted atesora. Imagínese que usted está en el abismo del Gran Cañón. Si se está preguntando cuánto me falta para terminar, Dr. Moller me dijo que podía predicar hasta las 11:30, aunque no creo que me demore tanto. Suponga que está en el borde del abismo del Gran Cañón. Usted no tiene que hacer nada para impresionar o causar asombro a nadie o a un amigo. No lo puede hacer. Usted no puede hacer nada para asombrar a nadie. Usted no puede forzar el asombro ni en usted ni nadie. El asombro simplemente sucede o no. Y cuando sucede, no es usted el que lo diseña para ningún caso. Usted no es capaz de diseñar emociones que son espontáneas. Simplemente usted no puede. Una vez al año,
yo me como un helado batido de golosinas de Dairy Queen en mi cumpleaños. Lo he hecho por años, una vez al año. Ese es mi postre favorito. De hecho, no me lo puedo comer este 11 de enero, así que pronto me lo voy a comer. Me voy a comprar el más grande que pueda, usualmente un costo de $5. Con la cucharita pongo helado en mis labios. No hay ningún sentido en el cual haya yo diseñado este placer como medio para algún propósito. Ahora yo voy a experimentar este placer para que la chica que hizo esa combinación pueda ser feliz de verme. No puedo. Esta no es la razón por la cual las emociones funcionan. Son medios para nada, son el fin. Es por eso que la gente de Westminster dijo que el fin supremo, ese fin supremo del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él, porque el deleitarse no es un medio para nada. Por ende, es una revelación única y final de lo que usted atesora. Y se llama adoración. Y ese es el fin de todo. Pregunta número 4. Última pregunta antes de algunas aplicaciones breves. Bueno, usted dijo que no desperdiciaríamos nuestra experiencia en el seminario si nosotros formamos el hábito vivencial de pensar en la verdad de Dios como un medio para deleitarse en el Dios de la verdad. Pero ¿no dice el Nuevo Testamento que los afectos correctos por Dios producen pensamientos y sentimientos correctos por Dios? ¿No dice el Nuevo Testamento también que el Espíritu Santo produce los afectos correctos? Pero usted dice que el pensar hace eso, conocerlo hace. Son dos preguntas. La respuesta a las dos preguntas es que sí. Esas observaciones son correctas. El Nuevo Testamento sí dice que los afectos correctos producen un pensar correcto. Y que el Nuevo Testamento también dice que sin el Espíritu Santo tampoco hay afectos correctos. Ninguno de estos afectos correctos. Todas esas premisas son correctas, pero no contradicen lo que digo. Efesios 4:18 dice: ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos o separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Esto es profundo. La ignorancia en ellos, el entendimiento entenebrecido, ¿por qué? Por la dureza de su corazón hostil, de la rabia de su corazón, de la amargura, la rebeldía que los ciega. Yo no estoy en contra de ese concepto. Pero, ¿qué cambia esto? Esta dureza, el nuevo nacimiento en primera de Pedro 1:23 dice, observe bien que este verso dice lo que yo también estoy diciendo. Pues ha nacido de nuevo, dice el versículo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El versículo 25, esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Entonces aquí está un corazón despiadado, amargado, espiritualmente entumecido, duro, que enceguece la mente con tal odio hacia la verdad que no puede ver la verdad. Y por ende no puede conocer la verdad. Y no puede ser libre de eso. Así que la regeneración es la única esperanza. Y Pedro dice, la regeneración del Espíritu viene a través
de la palabra viviente y coma, 2 versos después, esta verdad es la palabra o el evangelio que predicamos, lo cual significa que la forma en que el Espíritu Santo levanta a los muertos de espíritu y rompe todas las cadenas de emociones insípidas es a través de abrir los ojos a la verdad. ¿Usted conocerá la verdad? Claro que sí. La debe conocer a través por el poder del Espíritu. También tiene que haber afectos profundos correctos por Dios, que Dios solo puede cambiar. Pero también usted será libre a través de la verdad. Si usted tiene un ministerio y todo lo que hace es orar para que la gente experimente la regeneración, no lo tendrán o no lo vivirán. El hombre es nacido de nuevo a través de la palabra de Dios, palabra procesada por los oídos u ojos, iluminados por el Espíritu Santo, para entonces clamar: wow, eso no es un punto en el cielo, pequeño. Así que cuando usted abra la boca, abundará de todo su conocimiento y orará y rogará, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Aquí ciertas aplicaciones breves. Número 1, el peligro más grande para su ministerio, hermano y hermana, es que usted deje de deleitarse en Dios. Tengo 68 años y he peleado la batalla por mucho tiempo. Su mayor peligro, hermano, es que usted deje de deleitarse en Dios. Y por eso la necesidad de establecer el hábito continuo de vida, de pensar en la verdad como medio de deleitarse en la verdad de Dios, es imperativo. Número 2, usted será dañino para su congregación como pastor si usted pierde el gozo en Dios. Le hará daño a ellos. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque ellos no sería provechoso para ustedes. Número 3, el Nuevo Testamento afirma que el objetivo de cualquier ministerio cristiano es trabajar para que la gente entienda la verdad. Yo estuve en ese púlpito hace unos años y utilicé el siguiente texto. 2 Corintios 1:24, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo. Justamente es lo que hago. Trabajo hasta la 1 para su gozo. Es lo que los pastores hacen y piensan. Y han aprendido a pensar para su propio deleite y ahora lo hacen por el gozo de su congregación. 2 Corintios 2:24. Número 4. En cada clase, cada conversación, cada libro que usted lea, cada ensayo que escriba, no se conforme hasta que el fruto de su mente sea esa llama en su corazón. No se conforme, simplemente dé el duro a esa teología sistémica. Dígale: no te voy a dejar ir. Forme ese hábito. Forme ese hábito. O si no, se convertirá usted en un jugador de pensamientos que entretenerá a su congregación con su cerebro. Y eso no es lo que ellos necesitan. Número 5, la última. Por este fin, en formar ese hábito de vida, de pensar en la palabra de Dios, para deleitarse en el Dios de verdad, ore. Y quiero cerrar diciéndole cómo lo hago. Tengo un acróstico que utilizo todos los días, que me ha acompañado por décadas, y es IAUS. I. Inclina mi corazón hacia tu testimonio. Oh Dios, inclina mi corazón. Salmo 119, versículo 36. Porque usualmente mi corazón se inclina hacia otros lados. Así que te ruego, oh Dios, por favor, devuélveme a tu verdad, devuélveme a ti, devuélveme a tu palabra, devuélveme a ti, porque siento que me desvío. 2, abre mis ojos de que puedo ver las cosas maravillosas de tu palabra, porque hay días que abro la Biblia y no veo nada. Me aterra que llegue a aburrirme tu palabra, me asusta. Que si no encuentro nada en tu palabra que llene mi corazón y me satisfaga, sería una pérdida para el ministerio. Abre mis ojos, Señor. Salmo 119, versículo 18. IAUS.
Une mi corazón para que tema tu nombre. Mi corazón está fragmentado, va atrás esto, lo otro, se ha vuelto pedazos. Así que vengo delante de ti para que unas mi corazón, porque quiero ser sólido y quiero ser una sola cosa, sea solo uno contigo. Hazlo. Salmo 86, versículo 11. Y finalmente IAUS, Salmo 90, versículo 14. Versículo 14. Sáciame por la mañana con tu misericordia y cantar con gozo y alegrarme en ti. Debe orar sin cesar, porque esto, hermano, es un milagro. Oremos. Padre del cielo, quiero cerrar hoy y clamarte que todos los que me pudieron escuchar y están aquí puedan solidificar el hábito de vida de pensar acerca de tu verdad, de pensar acerca de tu verdad como medio de disfrutarte a ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.